Bueno, continuando con los grandes científicos, tanto de física, matemáticas, química y astronomía, estamos con el libro de Einstein, de la teoría de la relatividad de Einstein. El espacio es una cuestión de tiempo. Bueno, estamos en el capítulo 1, vamos a continuar. El Mesías y el Apóstol. El programa de las fuerzas centrales comenzó a resquebrajarse cuando se vio que las interacciones electromagnéticas dependían no solo de la distancia, sino también de la velocidad y de la aceleración. Mientras las cargas estuvieran quietas, el esquema clásico mantenía la compostura, pero en cuanto se ponían en movimiento, se multiplicaban los términos en las ecuaciones y la dirección de la fuerza se desviaba de la línea que unía las partículas, tal como se muestra en la figura. O sea, en la figura se ve que están unas fuerzas, dirección de las fuerzas entre dos cargas, en una situación estática, o sea, a la izquierda, y en otra dinámica, a la derecha. En el caso estático, la fuerza sobre cada carga sigue la dirección de la recta que las une. En cuanto las cargas adquieren velocidades, aparece una fuerza magnética perpendicular a la velocidad. La fuerza resultante sobre cada carga suma de la fuerza eléctrica y la magnética, ya que no sigue la dirección de la recta que las une. Los esfuerzos por encajar la dinámica de las cargas en una teoría regida por fuerzas centrales recordaban el embrollo de esferas deferentes y epiciclos que había urdido Ptolomeo para salvar el viejo geocentrismo. De modo progresivo, caló la idea de que con la red conceptual existente no se lograría atrapar las nuevas leyes. Había que encarar un juego de herramientas distinto y el inglés Michael Faraday, 1791-1867, fue el primero en contemplar el insólito paisaje experimental que habían pintado Coulomb, Ampère y Ørsted desde la perspectiva apropiada. Faraday fue un hombre extraordinario en numerosos aspectos. Se crió en unas condiciones de pobreza que no permitían soñar con ninguna gloria científica.
Sin embargo, aprendió química y física aprovechando su trabajo de encuadernador, leyendo los libros que debía coser y encolar. No frecuentó la política ni la filosofía, ni se molestó en fundar religiones, pero es una de las personas que más han contribuido a modelar el mundo tal y como lo conocemos. Hoy en día, de la producción mundial de electricidad, más del 99% procede de centrales nucleares, térmicas, hidroeléctricas, eólicas, mareomotrices, y todas ellas se apoyan en generadores de corriente que explotan un fenómeno observado por primera vez por Faraday, la inducción electromagnética. El 17 de octubre de 1831 anotó en su diario que al desplazar un imán en la proximidad de un cable, en este último se establecía una corriente. Su descubrimiento cerraba el círculo abierto por Ørsted. En Dinamarca, una corriente había desplazado una aguja imantada. Ahora, en el sótano de la Royal Institution de Londres, donde Faraday llevaba a cabo sus experimentos, el movimiento de un imán generaba una corriente. Faraday también forjó la llave que abriría la puerta de la física teórica moderna, el concepto de campo. Se puede adquirir una intuición muy directa de él al observar el alineamiento de las virutas de hierro en torno a los polos de un imán o de una corriente. Se trata de una experiencia sencilla que cualquiera puede reproducir en casa y que parece extraer una radiografía fantasmal del espacio. Su contemplación despliega una constelación de interrogantes. ¿A qué impulso obedece las limaduras metálicas? ¿En qué se sustentan los remolinos alrededor de las cargas y los polos de un imán? Las líneas de fuerza, tal como Faraday las denominó. Estas figuras borrosas desterraron para siempre las fuerzas centrales de Newton. Einstein trató de reconstruir así el proceso especulativo de Faraday. Debió de percibir con instinto certero la naturaleza artificial de todos los esfuerzos que trataban de explicar los fenómenos electromagnéticos mediante acciones a distancia de partículas eléctricas reaccionando entre sí. ¿Cómo iba a saber cada una de las limaduras de hierro esparcidas sobre un papel de las partículas eléctricas individuales que pululaban en un conductor vecino? El conjunto de todas estas partículas parecían crear en el espacio circundante un estado que, a su vez, producía un orden determinado en las limaduras. Estaba convencido de que si llegaba a comprenderse la estructura geométrica de estas configuraciones del espacio que hoy llamamos campos y sus mutuas dependencias, suministrarían la clave de las misteriosas interacciones electromagnéticas.
La síntesis electromagnética. Para desplegar un campo en el espacio, basta con asignar atributos matemáticos a cada uno de sus puntos. Si son simples valores numéricos, el campo se llama escalar. Es el caso de la distribución de temperaturas en un sólido o de presiones en un mapa del tiempo. Si además adjudicamos una dirección a cada punto, tendremos un campo vectorial. Encontramos dos ejemplos clásicos en la distribución de velocidades en un fluido o recurriendo de nuevo a la meteorología de vientos en una región determinada. En todos estos casos hay una estructura material mecánica subyacente, la presión, la temperatura, el fluido o el viento son manifestaciones macroscópicas de movimientos moleculares. Se pensó que lo mismo debía acontecer en el caso del electromagnetismo. Los campos eléctricos y magnéticos son vectoriales, poseen una magnitud y una dirección. Indican qué le sucederá a una carga si la depositamos en un punto cualquiera del espacio, con qué intensidad será desplazada y hacia dónde. Ahora bien, ¿qué estructura microscópica justificaba el dibujo de las líneas de fuerza? Debía tratarse de un medio invisible e intangible que lo permease todo, extremadamente sutil, puesto que nadie lo había percibido ni echado en falta hasta el momento. Obligado por definición a representar el sumum de lo etéreo, recibió el nombre de éter. Las cargas quedaban atrapadas en este medio, cuya estructura elástica creaba y modificaban sin descanso con su mera presencia y movimientos. La configuración del campo en una región particular dictaba la suerte de una partícula concreta, pero al mismo tiempo cada una de las partículas determinaba las del campo y, por tanto, la suya propia y la de las demás. El trabajo de Maxwell vino a establecer las reglas precisas de este diálogo continuo entre campos y cargas. El mismo año en que Faraday esbozaba sus ideas sobre las líneas de fuerza, en 1831 nacía en Edimburgo James Clerk Maxwell. Para muchos, Faraday, hijo de un herrero y una campesina, era poco más que un artesano prodigioso, quizá con un cierto enovismo de clase. No se tomaban demasiado en serio las especulaciones teóricas de alguien que carecía de estudios formales. Maxwell, sin embargo, satisfacía sus requisitos. Su familia entroncaba de modo leve, pero suficiente, con la nobleza, y había estudiado en las universidades de Edimburgo y Cambridge, donde ingresó en la elitista y más o menos secreta Sociedad de los Apóstoles. Fue profesor de filosofía natural en el King's College de Londres y también dirigió el laboratorio de Cavendish. A pesar de su pedigrí, se tomó muy en serio las ideas de Faraday. Maxwell dibujó las líneas de campo que aquel había intuido en las trazas de las limaduras de hierro, con un preciso tiralíneas matemático. Echando mano de las derivadas parciales,
definió las leyes que regían la estructura y evolución de los campos ante cualquier configuración imaginable de cargas, corrientes e imanes. Dio cuenta de todos los fenómenos electromagnéticos que se manifestaban a nivel microscópico, integrando armónicamente los resultados experimentales de Ampère, Coulomb, Faraday y Ørsted. En otras palabras, compuso el manual de instrucciones matemáticas que estaban esperando los ingenieros para diseñar sus motores y magnetos o inventar electrodomésticos, teléfonos, televisores o radios. Pero incluso para expresar un manifiesto revolucionario hay que recurrir al lenguaje heredado para construir las ecuaciones que descifraban el comportamiento de los campos eléctrico y magnético. Maxwell se apoyó en un andamio de modelos mecánicos. En palabras del físico Freeman Dyson, los científicos de la época, incluido el propio Maxwell, trataban de imaginar los campos como estructuras mecánicas compuestas de una multitud de ruedecillas y vórtices que se extendían a lo largo del espacio. Se suponía que estas estructuras comunicaban las tensiones mecánicas que los campos eléctricos y magnéticos transmitían entre las cargas eléctricas y las corrientes, para hacer que los cuerpos cumplieran las ecuaciones de Maxwell. El sistema de ruedas y vórtices tenía que ser extremadamente complejo. Maxwell no pretendía que los modelos que él proponía se tomaran al pie de la letra. En todo caso, servían como evidencia de que los fenómenos que investigaba se podían explicar mediante mecanismos semejantes. Al margen de las ruedas, los vórtices y otros fárragos formales, sus ecuaciones contenían un vaticinio sorprendente. Si agitamos una carga eléctrica, se genera un campo eléctrico variable, que a su vez induce un campo magnético variable, que a su vez produce un campo eléctrico variable. Los descubrimientos de Ørsted y Faraday se encadenan alimentándose mutuamente en cascada, como la caída de una hilera de fichas de dominó. Esta carrera de relevos comunica la agitación de la carga al resto del campo. Manipulando sus ecuaciones, Maxwell obtuvo que la perturbación, al propagarse, obedecía a la descripción matemática del sonido, es decir, lo hacía como una onda, y pudo calcular con exactitud su velocidad. Correspondía al cociente entre las unidades electromagnéticas y electrostáticas de carga y arrojaba un valor cercano a 300 millones de metros sobre segundo. Imaginen sus sentimientos cuando las ecuaciones diferenciales que había formulado le mostraron que los campos electromagnéticos se difunden en forma de ondas polarizadas y con la velocidad de la luz. A pocas personas en el mundo se les ha concedido una experiencia semejante. Einstein, sobre la sensación que debió de embargar a Maxwell al darse cuenta real del alcance de su descubrimiento.
no se trata de un valor cualquiera. En 1849, el parisino Hippolyte Fizeau, 1819-1896, había atrapado un rayo de luz en un laberinto de espejos y, armado con un delicado mecanismo, logró medir su velocidad en el aire. Obtuvo un valor de 314.858.000 metros por segundo, o lo que es lo mismo decir 314.858 kilómetros por segundo, que su compatriota Léon Foucault, 1819-1868, afinó hasta los 298.000 kilómetros por segundo. Los grandes científicos suelen pronunciarse con cautela, pero ante una coincidencia de este calibre, hasta Maxwell se atrevió a anunciar: la velocidad se aproxima tanto a la de la luz que, según parece, existen poderosas razones para concluir que la propia luz, incluyendo el calor radiante y, en su caso, otras radiaciones, es una perturbación electromagnética que se propaga en forma de ondas a través del campo electromagnético, de acuerdo con las leyes electromagnéticas. Esta revelación abrió una brecha en la interpretación física del mundo, comparable a la que generó el origen de las especies en el terreno de las ciencias naturales. Ahora, por fin, todo adquiría sentido. La acción a distancia cedía su sitio a los campos, en cuyo seno cualquier alteración se transmitía a una velocidad finita, en forma de ondas. Las ecuaciones de Maxwell oficiaron una de las primeras ceremonias de unificación de la física a la electricidad y el magnetismo que había casado Ørsted. Se unía ahora la luz, un matrimonio inesperado, puesto que la luz, en principio, parecía un misterio ajeno por completo a los asuntos que se trajeran entre manos: las pilas, las corrientes o los imanes. Maxwell ingresaba así en un exclusivo club de científicos, el de aquellos que compartieron el entusiasmo del físico Fritz Houtermans, cuando, ante un comentario que celebraba la belleza de las estrellas, se pudo permitir la respuesta: sí, y en este preciso momento soy el único hombre sobre la faz de la Tierra que sabe por qué brilla. Tras leer la obra de Maxwell, el físico alemán Heinrich Hertz salió a la caza de las escurridizas ondas electromagnéticas. No tuvo que moverse de su laboratorio para encontrarlas. Aunque hubieran pasado inadvertidas, habían estado con nosotros todo el tiempo, y comprobó que, efectivamente, eran en esencia lo mismo que la luz, solo que con una longitud de onda que no excitaba los fotorreceptores del ojo humano, lo que las hacía invisibles. Los físicos y los ingenieros se habituaron pronto al manejo de las ecuaciones de Maxwell sin necesidad de preocuparse demasiado por el andamio mecánico de ruedas y vórtices que supuestamente las sustentaba. Finalmente, el andamio cayó
y la estructura se mantuvo en pie. Einstein explicó el proceso con su concisión característica. Durante décadas, la mayoría de los físicos se aferraron a la convicción de que se hallaría una estructura mecánica subyacente para la teoría de Maxwell, pero el fracaso de sus esfuerzos condujo a la aceptación gradual de los nuevos conceptos de campo como fundamentos irreductibles. En otras palabras, los físicos se resignaron a abandonar la idea de un fundamento mecánico. Aunque el concepto de campo satisfacía una inquietud, si se quiere, filosófica, ¿cómo puede un cuerpo ejercer su influencia sobre otro? Se impuso también por una cuestión de comodidad. Alcanzaría a reinterpretar también la gravedad, donde seguía reinando una ley de aplicación instantánea. Para resolver la cuestión, Einstein tuvo que diseñar una teoría de nueva planta, la teoría general de la relatividad. Bueno, aquí tenemos lo que es las longitudes y colores. Si entendemos que la luz, como una onda, no puede modificar su velocidad de propagación en el vacío, pero sí estirarla o comprimirla. Con ello, alteramos las dimensiones del patrón que se repite en ella, que se conoce con el nombre de longitud de la onda lambda. O sea que nosotros vemos a la luz como como una onda, y podemos ver que la onda lambda, entonces cuando más larga sea lambda, o sea, esa distancia es de cresta a cresta en relación con las ondas, con las ondas de la luz. Dice, cuando más larga sea lambda, para una misma velocidad de propagación, menor es la frecuencia V con la que se repite el patrón. Por lo tanto, lambda y V son magnitudes inversas, relacionadas por la ecuación C igual a lambda por V, donde lambda se mide en unidades de distancia y V en inversas de tiempo. Dentro del rango de la radiación visible, la variación en la longitud de onda se traduce en un cambio de color. Si cogemos una onda violeta y la estiramos, se vuelve azul, luego verde, amarilla, naranja, roja, hasta que desaparece de la vista. También se desvanecería al comprimirla. El rango de longitudes trasciende la percepción de nuestros ojos y se extiende más allá de un doble horizonte infrarrojo y ultravioleta. Entonces, nosotros tenemos en sí la luz visible en un rango muy pequeño. Los rayos gamma, que son crestas muy cortas, no los vemos. Los rayos X tampoco, los ultravioleta tampoco. Después, pasando al otro lado, el infrarrojo, tampoco lo vemos. Las ondas de radio, radar, TV, FM, AM, tampoco las vemos, que son las ondas más largas. Bueno, entonces esas son las ondas de la luz, que la mayor parte no son luz visible a nuestros ojos, pero existen. En la prosperidad y en la adversidad, la vanguardia teórica llevó a cabo un trabajo de siembra para las aplicaciones tecnológicas. Detrás de Coulomb, Ørsted, Ampère, Faraday y Maxwell vinieron Marconi,
Graham Bell, Morse, Tesla y Edison, y un enjambre de empresarios dispuestos a ganar una fortuna con sus inventos. Jacobo y Hermann Einstein se sumaron a los emprendedores que se acercaron al campo del electromagnetismo para participar en la cosecha. Sus comienzos en Múnich justificaban los mejores augurios. En 1885 firmaron un contrato para iluminar por primera vez con luz eléctrica el Oktoberfest y participaron en la exposición electrotécnica internacional que se celebró en Frankfurt en 1891. La industria de suministro eléctrico había experimentado un crecimiento vertiginoso. En la década entre 1880 y 1890, la demanda de instalaciones era tan fuerte que muchos empresarios modestos pudieron aspirar a un trozo del pastel. Sin embargo, en Alemania, las grandes compañías le fueron comiendo terreno a las empresas familiares hasta acorralarlas y expulsarlas del mercado. En 1894 se produjo la primera quiebra de la Elektrotechnische Fabrik Jacob Einstein Company. El representante italiano de la firma, Lorenzo Garrone, propuso un traslado a Pavía, en lo que Hermann sopesaba los pros y los contras de una decisión de ese calado. Jacobo lo aturdió con su entusiasmo y lo metió en un tren rumbo al mediodía italiano. Sus respectivas familias no tuvieron más remedio que sumarse al éxodo. Hermann y Pauline dejaron atrás su idílica residencia al abrigo de los árboles, a sus amigos y familiares, la música llana de su lengua materna y a su hijo, convencidos de que los accidentes financieros no debían afectar a la carrera de Albert, lo dejaron al cuidado de un familiar remoto. El chico recibía cartas entusiastas desde Milán, a las que respondía telegráficamente. Sus escuetas palabras no delataban que, privado de la válvula de escape familiar, el ambiente en el instituto se le había vuelto irrespirable. Esto, sumado a la sombría perspectiva del servicio militar, lo había situado al borde del desánimo y lo empujaba pendiente abajo. Einstein se sentía en un campo de prisioneros y se propuso cavar el túnel que lo sacara de Alemania. Se las arregló para obtener un certificado de su médico de familia que advertía de que si no se reunía de inmediato con sus padres, corría el riesgo de sufrir una crisis nerviosa. El documento sirvió para que la dirección del Luitpold's Gymnasium, que tampoco lo contaba entre sus alumnos predilectos, lo librase de sus obligaciones académicas. Lo más difícil ya estaba hecho. El 29 de diciembre de 1894 salvó por su cuenta y riesgo los 350 kilómetros que separaban Múnich de Milán. No se trataba de una visita
para pasar la noche vieja. Einstein dejó bien claro a Pauline y Hermann que su decisión de no volver a pisar las aulas de Ludwig era irrevocable. Esta jugada inesperada dejaba su futuro colgando de un hilo. Por un lado, si no completaba sus estudios de secundaria, no podría matricularse en ninguna universidad alemana. El servicio militar planteaba una situación todavía más comprometida. Después de cumplir los 17 años, cualquier ciudadano alemán que permaneciera fuera del país y no se presentara a cumplir con sus obligaciones militares, se consideraba un desertor. Durante un viaje en bicicleta con los Alpes de fondo y camino de Génova, tomó la decisión de renunciar a la ciudadanía alemana y solicitar la Suiza. Descartada su incorporación a la empresa familiar, Einstein se decantó por ingresar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que ofrecía dos atractivos irresistibles. Estaba situada fuera de los límites de Alemania, pero dentro de la zona germanófona de Suiza, y disfrutaba de un sólido prestigio en la enseñanza superior de física y matemáticas. Ahí daban clases algunas de las grandes personalidades científicas de la época, como Heinrich Weber, Adolfo Wirth y Hermann Minkowski. Einstein pasó la mayor parte de 1895 en Milán y Pavia, preparando por su cuenta los exámenes de acceso a la Politécnica, mientras se dejaba llevar por el síndrome de Stendhal y se enamoraba de Italia. Se acercaba de vez en cuando a la fábrica para echar una mano. Jacobo se asombraba de que fuera capaz de resolver en un cuarto de hora los problemas que habían mantenido en jaque a los técnicos durante días. La tormenta de acontecimientos terminó por desatar en la mente de Einstein una primera revelación física. Así lo recordaría 50 años después en sus notas autobiográficas. Este principio resultó de una paradoja con la que topé ya a los 16 años. Si corro detrás de un rayo de luz con la velocidad c, la velocidad de la luz en el vacío, debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario, aunque especialmente oscilante, pero semejante cosa no parece que exista, ni sobre la base de la experiencia, ni según las ecuaciones de Maxwell. La paradoja lo persiguió durante 10 años, que fue el tiempo que tardó en resolverla. Sin saberlo, había plantado en su imaginación la semilla de la teoría de la relatividad especial. Durante el verano, encontró tiempo para escribir su primer artículo científico, una investigación sobre el estado del éter en un campo magnético, que envió a uno de sus tíos, Caesar Koch. En octubre, Pauline y Alberts cruzaron en tren la frontera para dirigirse a Zúrich. No sabemos si a Einstein le tembló el pulso al escribir su nombre en las hojas del examen, sabiendo que estaba en juego su futuro. Este primer asalto se saldó con un fracaso, pero se desenvolvió lo suficientemente bien en las asignaturas de ciencias y matemáticas para impresionar al profesor de física
Heinrich Weber, que lo invitó a asistir a sus clases. El director de la Politécnica le aconsejó entonces que completase sus estudios de secundaria en la Escuela Cantonal de Arau, una pintoresca ciudad situada a medio camino entre Zúrich y Basilea. Al año siguiente, después de graduarse, aceptaría su solicitud de ingreso. Lejos de la atmósfera opresiva del Imperio Alemán, el carácter de Einstein floreció tras su paso por Italia y Suiza. Desaparecen los adjetivos solitario, introvertido o asocial en las impresiones de las personas que lo trataron y emerge el retrato de un joven simpático, de trazas bohemias al que no se le daba mal filtrear. En Anaru, el joven estudiante se hospedó en casa de Jost Winteler, un brillante filólogo, amante de la ornitología y las ciencias naturales. Einstein encontró en los Winteler cariño y estímulo intelectual. Eran alegres y liberales. Debatían incansablemente sobre libros y política y organizaban una fiesta a la menor provocación. Einstein llamaba papá a Jost y mamá a su mujer. Pauline, que además del nombre compartía con su propia madre la pasión por el piano. A los hijos no los trató exactamente como hermanos, al menos no a María Winteler, de la que quedó prendado durante un tiempo. Superada la prueba de Arau, Einstein daba comienzo a una nueva etapa de su vida como estudiante de uno de los centros de enseñanza más prestigiosa de Suiza. Durante uno de sus coqueteos, María había expresado a Alberto su temor de que la física los terminara separando. Entre los 11 compañeros que Einstein conoció en el curso que iniciaba, en la sección matemática de la Politécnica, se encontraba la encarnación de aquellos temores. Mileva Maric, una joven despierta e independiente, capaz de compartir la fascinación de Einstein por la teoría cinética de gases, un rasgo francamente inusual entre las mujeres que había conocido. Con ella, el amor del estudiante hizo su mudanza. Como en la obertura de una ópera, a los 17 años, Alberto ya había puesto encima de la mesa los grandes temas de su vida. Había escrito su primer artículo científico, había protagonizado un serio encontronazo con las autoridades, se había enamorado y desenamorado, y se había formulado una pregunta capaz de detonar una revolución científica. ¿Qué sucedería si persiguiera un rayo de luz? Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.